Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sacar este espacio para recibir la información que tenemos que presentar desde nuestro Comité de Medicina Crítica de Altitud. Hemos desarrollado en conjunto con todos los miembros una semana, eh, digamos, muy interesante. Durante los 3 días que vamos a desarrollar, pues ustedes ven en el programa, vamos a abordar temas de fisiología aplicada, investigación tanto en adultos como en pediatría. Nuestro comité está conformado de múltiples especialidades y personal de salud, hay enfermería, terapia, pediatría, medicina crítica del adulto. Y tenemos un par de invitados internacionales de amplia experiencia en esta temática, sobre todo de investigación en esta temática, y pues esperamos que sea del agrado de ustedes. Hoy nos acompañan dos expertos, el doctor Alfredo Merino de la ciudad de Huaraz en Perú y el doctor Manuel Garay de la ciudad de Bogotá, ampliamente conocido por todos. Entonces vamos a dar paso al inicio de la actividad. Recordarles que si tienen preguntas sobre la temática las pueden hacer por el chat y al final de la sesión durante el espacio reservado a las preguntas, vamos a dar respuesta a las mismas. Entonces, en primera medida, el doctor Alfredo Merino es un médico intensivista de la ciudad de Huaraz en el Perú, a una altitud de 3.100 metros aproximadamente. Él es experto en medicina de alta montaña, es instructor de cursos de medicina de alta montaña. Recientemente estuvo acá en Bogotá hace más o menos 3 semanas dictando capacitaciones en la Universidad Militar y él nos va a hablar de un tema muy interesante que es la paradoja del lactato. El lactato siempre lo hemos visto como un biomarcador de perfusión, de hipoxia tisular, de estrés oxidativo y sus investigaciones pues han dado paso a unas hipótesis interesantes de adaptabilidad a la altitud representadas en este biomarcador. Entonces, Alfredo, un gusto tenerte aquí con nosotros y bienvenido a nuestra sociedad y a nuestro grupo de altitud. Y pues el auditorio virtual que tienes está atento a lo que nos quieras enseñar. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación. Justo como decía Daniel, hace poco estuve en el congreso que estuvo también organizado por la Universidad del Bosque y la Clínica Los Cobos. Y tuve también la posibilidad de estar con gente de la Universidad Militar viendo cursos relacionados a el tema de alta montaña. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es esa paradoja del lactato y del este biomarcador que es tan importante dentro del paciente crítico y comentar un poco acerca de lo que hay dentro de la evidencia, de lo que todavía se puede investigar, de lo que hemos hecho un poco sobre investigación en temas relacionados a los pacientes COVID que hemos tenido en la ciudad de Huaraz, que estamos a 3.100 metros sobre el nivel del mar, y ver algunas características interesantes como este biomarcador puede que a veces se ha infravalorado en niveles bajos de los pacientes, sobre todo los pacientes nativos de altitud. Entender también que muchas de las investigaciones que se hace sobre medicina de altitud son hechos en relación a pacientes de origen asiáticos o pacientes de origen americanos, de Norteamérica, donde las características epigenéticas van a ser distintas de los nativos americanos. Nosotros somos una población que en relación a la vida de altitud somos recién jóvenes. Es por eso que una de las características que nosotros tenemos para adaptarnos a temas de altitud es elevando los niveles de hemoglobina, es generando que este factor inducido por hipoxia incremente y genere incremento del factor de crecimiento vascular endotelial, incremento de las características relacionadas
dentro del nivel placentario y del nivel de altitud a las características metabólicas, la disminución de la resistencia a la insulina, el incremento de la capacidad muscular adaptativa a la hipoxia. Es por eso que una de las cosas interesantes que se plantea dentro de esta paradoja del lactato y dentro de estos niveles de lactato, de cuál debería ser los niveles de lactato para los nativos de altitud, es justo que la característica muscular epigenética del nativo de altitud es como un deportista de alto rendimiento. Es por eso que en muchas circunstancias, y vamos a ver algunas investigaciones de por qué nace la paradoja del lactato y otras investigaciones que ha hecho un gran amigo nuestro, que es el doctor Antonio Virués en Bolivia, sobre si realmente el lactato, este biomarcador, es muy eficiente a la hora de tomarlo en cuenta en la unidad de cuidados intensivos y qué otros estudios podríamos nosotros hacer para nosotros ver que realmente el punto de corte debería ser el que esté establecido o hay que modificar algún punto de corte dentro de las características de los nativos de altura, de altitud y dentro de la formulación de esta misma, o si el lactato es realmente ese valor, es un valor estático dentro de las características del paciente crítico, o es un valor dinámico, o tener como consideración la depuración del lactato más como un marcador de pronóstico del paciente que tal vez en paciente crítico podría ser mucho más efectivo. Entonces, entender un poquito, ¿no? Que dentro del lactato, dentro del ejercicio, en un ejercicio intenso, ¿no? El transporte del lactato puede tener, sobre todo a nivel muscular, tres mecanismos que al final, dentro de la medicina crítica, y yo soy un convencido que una de las fortalezas a futuro del manejo de la medicina crítica va a terminar siendo la medicina molecular. Entonces, en un ejercicio intenso o en un estrés intenso en este tipo de pacientes, el lactato se va a transportar por tres mecanismos. El primer mecanismo va a ser esas proteínas transportadoras de monocarboxilato, ¿no? Que son llamadas las MST. Esas van a transportar el lactato con un cotransporte de iones hidrógeno que va a ayudar a equilibrar el sistema ácido-base dentro de la membrana muscular, dentro de la membrana celular de esta célula muscular. Otro es un intercambiador entre el cloro y el bicarbonato y hay una difusión de un lactato que no se puede disociar. Entonces, esos mecanismos que van a ser unos mecanismos de transporte nos va a ayudar a entender un poco cómo en el ejercicio el lactato puede manejarse. Una de las cosas interesantes es que hay muchas células que producen lactato y hay diferentes tipos, ¿no? De hiperlactatemia, como conocemos, y que el lactato termina siendo, preguntándonos si termina siendo un efecto del desecho o un efecto de adaptación metabólica que tiene el organismo frente a situaciones de estrés o frente a situaciones de hipoxia. Entonces, entender que el lactato no es un producto de desecho, entender que el lactato es una forma inicial, ¿no? Porque vamos a ver algunos estudios en los cuales hablan de elevación del lactato sin pérdida de saturación de oxígeno, ¿no? Que es una de las consideraciones de esta paradoja del lactato que habla acerca que las concentraciones iniciales de la elevación del lactato muchas veces no se sincronizan con la desaturación o la disminución de concentración de oxígeno a nivel sanguíneo. Significa que el lactato en sangre, realmente lo que nosotros estamos evaluando dentro de esta paradoja no es a veces el grado de metabolismo anaeróbico, sino a veces la adaptación que tiene el cuerpo hacia un tipo de hipoxia que en estas oportunidades, en las etapas iniciales de la elevación del lactato, tenemos que ir viendo cómo se comporta. Mucho de las características de la medicina crítica es evaluar tendencias, cómo se va la tendencia del lactato dentro de una figura de estrés o dentro de una figura del ejercicio.
Este transportador, que es muy interesante, el MST, ¿no? Se ha estudiado mucho en lo que es medicina deportiva y sobre todo en medicina de alta montaña. Tengo el agrado de trabajar con la Universidad de Colorado para los cursos de medicina de zonas agrestes. Entonces, a veces partimos de 3.100 metros, ¿no? Y en 2 horas ya estamos a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y después de 6 horas ya estamos más de 5.600 hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la hipoxia que se va generando y a veces se acampa ahí. Entonces, los nativos de altitud generan cambios relacionados al cambios de transportadores de este tipo de monocarboxilato. Entonces, el ejercicio intenso, la función de estos transportadores es interiorizar directamente el lactato a la mitocondria dentro de este transporte intracelular, ¿no? Sin convertirla en piruvato, sin haberse convertido en piruvato. Igual, el sacar el lactato de los músculos para transportar a los tejidos, como el hígado, el riñón, u otros músculos, también tienen unos efectos muy interesantes. Entonces, vamos viendo que es interesante ver cómo los cambios relacionados al lactato se da a nivel celular y sobre todo a nivel mitocondrial cuando hablemos un poquito acerca de la hipoxia citotóxica, ¿no? Donde vamos a ver que este lactato, esta elevación y esta sobresaturación del lactato, ¿no? Por eso habíamos hablado que al inicio el lactato tiende a ser un factor compensatorio que tiene que tener el cuerpo ante indicios de hipoxia. La sobresaturación del lactato es lo que nos va a generar daños y cambios. Por eso la depuración del lactato es tan importante para la evaluación del paciente crítico y eso lo vamos a ver en unos estudios adicionales. Aunque estos MCT han sido investigados en el ejercicio, igual serían unas posibilidades de investigación, ¿no? Sobre todo porque hablan de índoles, sobre todo inflamatorios, sobre todo infecciosos. Entonces, para la ausencia de la depuración del lactato y un fuerte predictor de mortalidad del mismo. Entonces, fíjese cómo la investigación de algunos cotransportadores relacionados al lactato ayudarían a la hora de predecir realmente si este lactato va a seguir elevándose, si este biomarcador va a ser un marcador de suma importancia. Dentro de la depuración del lactato, esta eliminación se va a dar por dos vías, sobre todo principales, ¿no? La vía relacionada a la producción de glucosa, que se conocemos como el ciclo de Cori, que va llevado a los hígados y a los riñones por vía sobre todo de piruvato y el ciclo de Krebs. Y durante este reposo, el lactato básicamente se incrementa hasta el 70 o el 80% durante el ejercicio y sugiere que cumple una labor de función energética durante un estado de estrés. Fíjese cómo hay lugares dentro del cuerpo humano donde el mismo cerebro genera niveles de lactato, pero también genera sistemas de depuración de lactato, ¿no? En el cerebro el consumo de lactato se incrementa en esos estados de estrés, incluso en el cerebro, ¿no? Se ve este efecto que es un efecto de doble metabolismo, ¿no? Una producción de lactato, pero a la vez un efecto de depuración de lactato. Entonces, genera justo ese paradigma que ocasiona el déficit y el aporte de oxígeno y que si estas elevaciones y este sistema de autorregulación que tiene el cerebro en relación al lactato puede beneficiar en algunos tipos de pacientes, sobre todo en pacientes con traumatismo encefalocraniano. Entonces, ¿es posible que exista una disfunción mitocondrial como causa del aumento del lactato? Si nos podemos ver dentro de la curva de delivery de oxígeno y de la extracción de oxígeno, vamos a tener en cuenta que es una relación casi de 5-1, ¿no? Donde el delivery de oxígeno va a llegar, ¿no? Va a mantenerse más o menos estable hasta el punto crítico de delivery de oxígeno
donde ya cae súbitamente, ¿no? Esto de acá sucede sobre todo en los pacientes con shock. Vamos a ver los diferentes tipos de shock en los cuales vamos a poder observar este tipo de situaciones. Sin embargo, se va a mantener todavía esa relación, ¿no? Ya no de 5:1, sino de 3:1, pero todavía hay un proceso en los cuales incrementando los niveles de lactato, ¿no? Incrementando los niveles séricos de lactato, el delivery de oxígeno y el consumo de oxígeno aún se mantienen estables. Si bien este punto crítico de delivery va a llegar mucho más rápido que en otro tipo de pacientes, es interesante ver cómo aún tiende a mantenerse durante un tiempo esta esta horizontalidad de la curva de delivery y extracción de oxígeno. Por eso se han observado que esta disminución de la función se relaciona con diferentes incrementos de citoquinas, ¿no? Sobre todo interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Cosas que hemos visto durante la época de COVID cuando vemos todos los factores inflamatorios que influyen dentro del comportamiento de un CIRS. Esto sugiere que las concentraciones de lactato en las primeras horas de iniciado el shock son independientes de esas variables y de estos niveles de oxígeno, ¿no? Entonces puede haber concentración elevada de lactato sin perder las concentraciones y los niveles oxigenatorios comúnmente descritos. Entonces el lactato se incrementa por un efecto inflamatorio más que por una disminución de aporte de oxígeno y eso habría que tenerlo en cuenta porque a veces nosotros lo tomamos como un biomarcador de que hay cambios en el metabolismo ya o hay disminución del oxígeno. Entonces habría que formular si realmente esto puede generar cambios, sobre todo en los pacientes y sobre todo en los pacientes de altitud, en los pacientes críticos y en los nativos de altitud, ¿no? Versus si es que el factor inflamatorio va a generar cambios en los aportes. Entender también, y esto hicimos un estudio en la época de COVID, comparamos los pacientes en altitud, COVID severos, ¿no? Y sacamos interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, hepsidinas, lactato, y lo comparamos sobre los pacientes sobre el nivel del mar. Vimos que los niveles de interleuquinas en pacientes en altitud eran mucho más elevadas versus sobre el nivel del mar. Sin embargo, la mortalidad era menor en altitud versus sobre el nivel del mar. Entonces, revisando un poco la fisiología de los nativos de altura, de altitud, a veces se me va el tema, el término. Entonces, revisando la fisiología y revisando los cambios que hay dentro de las características de los pacientes de altitud, podemos observar que los pacientes de altitud tienen una característica más proinflamatoria. Entonces, al tener una característica más proinflamatoria, pueden ser más tolerantes a los niveles inflamatorios y eso era una de las propuestas dentro de las conclusiones de nuestro artículo y vimos también que los niveles de lactato en pacientes nativos de altitud era mayor pero la mortalidad era menor. El lactato, ¿no? Por otro lado, otro abordaje, ¿no? Que intenta demostrar que las concentraciones elevadas de lactato no tienen relación con el aporte de oxígeno y por lo tanto con la hipoperfusión. Y esto se basa realmente en la relación entre aporte y consumo tisular de oxígeno. Las concentraciones incrementadas de glucosa representan un mecanismo de defensa para hacer riesgo al estrés, que es parte, ¿no? De lo que nosotros controlamos dentro del monitoreo básico, ¿no? Del paciente, el Fast Food Beat, ¿no? Dentro del paciente crítico para evaluar los niveles de glucosa al estar sometidos este tipo de pacientes a un estrés muy elevado. El lactato también contribuye en aspecto primero produciendo glucosa por vía glucogenogénesis a través del ciclo de Cori y después lo utiliza como fuente de energía. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿el nativo a la altitud está más acostumbrado a la hipoxia?
y esto cambiaría sus parámetros dentro de la concentración de lactato. Y esta formulación y esta pregunta ya se lo hicieron dentro de 1981, ¿no? En el American Medical Research, una expedición que se hizo al Everest, ¿no? Alrededor, este estudio fue hecho básicamente a expertos en expediciones, nativos de altitud, también personas aclimatadas, a Sherpas, ¿no? A 6.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es ahí donde nace el término paradoja del lactato. ¿Y por qué nace este término de la paradoja del lactato? Que se utiliza para referirse a la concentración de lactato en sangre que inesperadamente baja durante el ejercicio a gran altitud en los sujetos aclimatados en comparación con sujetos expuestos a hipoxia aguda. Entonces, por eso a partir de ahí se llama la paradoja del lactato. Las concentraciones máximas de lactato en sangre, es decir, aquellas concentraciones asociadas con el nivel más alto de energía, caen de manera aproximadamente lineal a medida que aumenta la altitud. Y esto lo observaron que quienes generaban menor consumo de lactato, menor nivel de lactato, eran sobre todo los Sherpas. Este estudio se hizo en la región de Asia. Es por eso que empecé comentando de que hay estudios que no son extrapolables a nuestra realidad latinoamericana por nuestras características epigenéticas en las cuales los nativos de Asia tienen miles de años más adaptados a la altitud que nosotros. Ellos realmente no elevan hemoglobinas, sino generan mejoría en la función pulmonar y en las reservas pulmonares. Entonces, pero a partir de ahí se nace esa pregunta. ¿El nativo de altitud es realmente una persona que puede estar más tolerante y puede depurar más rápido el lactato? Entonces, ¿deberíamos cambiar los niveles séricos de referencia en estos pacientes críticos o es una característica que no se puede extrapolar? La segunda característica sorprendente no son las concentraciones máximas de lactato en sangre, que son extremadamente bajas durante el ejercicio máximo en altitudes extremas. Entonces, a partir de ahí, el doctor Hochanka, él fue uno de los primeros que empezó a estudiar mucho acerca de la paradoja del lactato y en 1935 y realizó una expedición en Chile donde estudió a ingleses y estudió también a nativos en Chile acerca del lactato. Y se vio que los niveles de lactato era en comparación con los niveles de los pacientes con normoxia, o sea, sobre el nivel del mar, eran muy similares. Entonces, le pareció muy interesante, ¿no? Que nuevamente esta característica de los pacientes nativos de altitud podría ser un visible cambio en relación a la función metabólica en el contexto de las poblaciones sobre el nivel del mar. Entonces, este estudio habló mucho sobre la acumulación de lactato en sangre, es inferior a la esperada en las pruebas de VO2 máximo, ¿no? En las tierras altas nativas en comparación con tierras bajas sobre el nivel del mar. Y esta acumulación de lactato en sangre es inferior de lo que se esperaba en las personas que estaban más aclimatados en comparación con las personas que no estaban aclimatados, sobre todo los pacientes en las cuales ya vamos teniendo algunas respuestas de hipoxia aguda. Entonces, el paciente crítico será más tolerante a los niveles de lactato. Tendríamos que tomar un punto de corte distinto. ¿Qué cosa nos dirá la evidencia dentro de ese sistema? Entonces, estoy buscando investigaciones dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Para un poco conversar acerca de lo que genera o de los cambios de este biomarcador en los pacientes. Entonces, uno de los artículos publicados
en el 2019 sobre la depuración de lactato a gran altitud, hecha por un gran amigo, el doctor Virués, ¿no? Este trabajo, ¿no? Fue un estudio de cortes basados en los pacientes que ingresaban al Hospital del Norte, eso se encuentra en la ciudad del Alto, que está a 4.150 metros, durante el 25 de abril del 2016 hasta junio del 2018. La hipótesis de este trabajo es que trabajos previos afirman que la producción y acumulación de lactato frente al ejercicio es menor en los nativos de la altitud que en individuos nativos sobre el nivel del mar, por lo que podría estar relacionada a una glicemia menor, una concentración mayor de glucosa intracelular, así como la utilización más eficiente de la glucosa por otro tipo de tejidos en individuos nativos de altitud. En este estudio incluyeron un total de 250 pacientes, en los cuales fueron distribuidos según el desenlace, ¿no? Supervivencia 170 versus los fallecidos, que fueron 80. Entonces, vieron un poco la depuración del lactato, entendiendo como la depuración del lactato como el lactato de admisión menos el lactato a las 6 horas sobre el lactato de admisión por 100. Entonces, el lactato de ingreso de estos pacientes, de los sobrevivientes, era de 3.06. En relación a los fallecidos, el lactato de ingreso estaba en 4.3 y el lactato a las 6 horas era de 2.29 y el lactato de los fallecidos era de 5.19. ¿No? Por ende, dentro de la operación matemática de la depuración del lactato, esos pacientes, los sobrevivientes, tenían una depuración del lactato del 26%, mientras que los fallecidos, al estar mayor la de las 6 horas, va a salir de carácter negativo, menos 21. Entonces, de esta manera se vio que igual los pacientes con un lactato, como se dice, mayor a 4, son unos pacientes con elevada mortalidad. Se encontró que a pesar, ¿no?, de que la teoría y algunos factores relacionados al ejercicio mostraban que el lactato en nativos de altitud era mucho más tolerado, parece que existen otros factores dentro del paciente crítico que va a generar cambios. Y entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Lo separaron según el shock que tenía el paciente. Entonces, vieron que los pacientes con un shock séptico, un paciente con un shock hemorrágico, los pacientes de trauma, los pacientes con cetoacidosis diabética y los pacientes obstétricos que se encontraban en la UCI polivalente del Hospital del Alto, vieron que la diferencia entre la depuración de lactato entre los sobrevivientes y entre los fallecidos. Entonces, observando que siempre, ¿no?, el incremento de los niveles de lactato genera este incremento en la mortalidad, y todo fue estadísticamente significativo. De la misma manera, ¿no?, realizaron el riesgo relativo de la depuración de lactato y la mortalidad. Vieron que un lactato mayor al 26%, la supervivencia de los pacientes incrementaba, mientras que una depuración de lactato menor a 26 generaba que los pacientes tengan mayor tasa de fallecimiento. Esto genera una sensibilidad de 0.72 y una especificidad de 1, ¿no? Entendiendo, ¿no?, que es una especificidad realmente alta para ver qué pacientes tienen mucha más probabilidad de sobrevida. Entonces, ¿en qué concluyó el doctor Virués y sus colaboradores? Que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de sobrevivientes y fallecidos en relación a la edad, ¿no? La edad no era un factor que influye dentro de esta característica. Y en relación a la literatura que se tenía ese estudio, fue publicado en el 2019, la depuración del lactato representa un objetivo terapéutico durante la reanimación del paciente crítico, también en individuos nativos de altitud y de forma similar a los resultados realizados en otras latitudes. Entonces, los puntos de corte, tanto sobre el nivel del mar como para la altitud, van a terminar siendo los mismos según este estudio de investigación,
que realizó el doctor Virués y que entonces ya nos da unos indicios de que podría existir algo adicional en el paciente crítico de altitud que se comporta en situaciones críticas como un paciente parecido a los que hay sobre el nivel del mar. Obviamente entendiendo que hay algunos valores que van a ser muy distintos como los valores relacionados a los gases arteriales en altitud. Otro estudio que realizó justo también el doctor Virués con sus colaboradores, que me pareció muy interesante y para poder mostrar, era sobre, habíamos hablado que una de los sistemas que generaba lactato y que también podía depurar lactato era el cerebro. Entonces, se realizó este estudio acerca de la depuración de lactato y mortalidad en los residentes a gran altitud con traumatismo encefalocraniano grave. La idea de este artículo era describir la relación entre la depuración de lactato y la mortalidad en los pacientes residentes de gran altitud con trauma grave, relacionando a la normalización del lactato y la mortalidad, determinado obviamente con un paciente que trauma grave y la distribución de la lesión en la altitud. Para este estudio, existen 6 estudios que relacionan los valores de lactato con la mortalidad en paciente crítico que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos por traumatismos de diferentes altitudes, encontrando que un valor de lactato de 2 estaba relacionado con mayor mortalidad y que los pacientes que depuraban el lactato eran menor que los pacientes fallecidos. Entonces, un homónimo, Merino en España, también evaluó que dentro de los 21 pacientes con traumatismo encefalocraniano moderado o severo, encontró que los valores elevados de lactato eran hallazgos frecuentes, pero que no se correlacionaban con episodios exclusivos de hipoxia tisular, ya que los niveles estaban dentro de los rangos, ¿no?, el de la presión tisular de oxígeno y en más del 80% de estos casos de los pacientes. Entonces, ¿qué criterios usaron para este estudio? Los criterios de inclusión fueron el diagnóstico del trauma grave, la presencia de resultados de análisis de lactato al ingreso y a las 6 horas, que sean residentes de altitud, se excluyeron pacientes con historias clínicas incompletas y se midió el lactato de ingreso a UCI a las 6 horas y la normalización del lactato. Entonces se vieron las características entre los pacientes, hubo la edad promedio del paciente eran 40 años de un total de 160 pacientes, en lo cual es cuando vemos y evaluamos el lactato inicial de estos pacientes en un promedio de 5.4 y en los pacientes supervivientes de 5.2 y en los pacientes fallecidos de 6.35. Y fijamos que la depuración de lactato en los pacientes supervivientes, el promedio de estos pacientes, en estos pacientes, ¿no?, era de 52.27, ¿no? En cambio, los pacientes fallecidos entre 21.32, lo que al final termina siendo, ¿no?, una nueva evidencia que nos dice que obviamente la depuración de lactato es un valor muy útil para poder nosotros determinar cómo va a ser la tendencia de nuestro paciente crítico. Rehicieron este estudio, también hizo la relación entre la mortalidad y la normalización del lactato en pacientes con trauma grave, ¿no? El lactato de ingreso menor a 2 dentro de los supervivientes fue de 2%, en cambio, los pacientes fallecidos, un lactato menor a 2, 1%, pero mayor a 2, casi la mayoría de los pacientes, y sobre todo la elevación del lactato fue lo que determinó este biomarcador, la tendencia del fallecimiento de este tipo de pacientes. Hicieron una regresión logística múltiple para sacar algunos de los factores, ¿no?, sobre todo los factores confusores, donde ajustaron ciertas variables, ¿no?, a variables confusoras de sexo, edad, traumatismo grave, trauma facial, trauma medular, trauma de extremidades, trauma torácico y de abdomen, ¿no?, para ver si realmente
había unos factores confusores. Sin embargo, los niveles de depuración de lactato dentro de los fallecidos como dentro de los supervivientes se mantuvieron igual. Por eso, y ya para terminar concluyendo, ¿no? Los hallazgos principales, ¿no? Que van a hacer que la mortalidad y la distribución de la lesión en el trauma en altitud es similar a lo reportado a nivel mundial, que la depuración y la normalización del lactato a 6 horas son factores de protección para disminuir la mortalidad del paciente con traumatismo encefalocraniano grave. Y en la altitud se ha reportado la paradoja del lactato, que indica que durante la exposición aguda a hipoxia hipovárica hay una mayor acumulación de lactato en sangre en comparación sobre el nivel del mar, pero después de una exposición continua, este fenómeno se revierte. Por lo tanto, en los pacientes en altitud, tener el nivel de lactato menor a 2 como punto de corte sería un valor interesante y de objetivo para la normalización. Eso sería todo. Eso, muchísimas gracias por escuchar y estoy atento a cualquier cosa. Alfredo, muchas gracias, muy interesante este tema. Yo creo que van a haber muchas preguntas ahorita al final de la conferencia del doctor Garay, eh, sobre todo de la adaptación y del manejo propio del paciente, digamos, de esos valores del lactato no como un valor único, sino como una medida de depuración que ya, digamos, lo usamos en muchas patologías, pero, digamos, es muy relevante en patología crítica en general. Entonces, si quieres acompañarnos ahora después para la sesión de preguntas, sí es posible. Sí, claro, encantado, encantado. Gracias, Alfredo. Bueno, y continuando con este excelente tema, digamos, de la fisiopatología y la interpretación gasimétrica en paciente de altitud, el doctor Garay, pues conocido por todos ustedes, médico intensivista, neumólogo, profesor de la Universidad del Bosque, miembro del staff de cuidado intensivo del Hospital Santa Clara e investigador con varias publicaciones en medicina crítica de altitud, sobre todo desde el punto de vista de la patología respiratoria. Nos va a hablar de otro tema interesante y es la interpretación del cociente de PaO2-FiO2 y SaO2-FiO2 en paciente en altitud y hablarnos un poco de su experiencia y en sus publicaciones, cómo debemos o si debemos adaptar estas definiciones o estos resultados a los pacientes que dejamos en ciudades por encima de 1500 metros. Manuel, muchas gracias y bienvenido y pues el auditorio está ansioso de escucharlo. Muchas gracias al doctor Daniel Molano. Le quiero primero que todo felicitar por la convocatoria, por la capacidad de gestionar un nuevo comité en la asociación que nos permite hablar de un tema que nos interesa a todos quienes estamos en el territorio andino. Y si no somos nosotros quienes lideramos la investigación alrededor del tema de altura, no va a haber quien en el mundo lo haga. Entonces, la primera invitación es a participar activamente en nuestro comité. El comité de altura hace parte de los comités de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, así que están bienvenidos y primero que todo agradecer a Daniel por su liderazgo y su convocatoria a esta actividad, además de la invitación que me hicieron. Al doctor Merino, primero que todo, también quiero dar las gracias porque todo lo que nos ha nombrado nos permite dar un preámbulo a lo que vamos a hablar ahora, porque la medicina respiratoria, sin lugar a dudas, cambia, así como cambia el lactato, en altitud. Y vamos a hacer algunas reflexiones al respecto, así que quiero invitarlos a que hagan remembranza y recuerden cuántos pacientes intubaron con PAFIs por debajo de 100. ¿Y cuántos pacientes extubaron y retiraron del soporte ventilatorio con PAFIs por debajo de 200? Vamos a ver un poco del problema clínico del soporte ventilatorio basado en la oxigenación. Creo que todas las decisiones que tomamos en soporte ventilatorio pasan por la evaluación de la oxigenación. Cómo los índices de oxigenación nos permiten tomar decisiones. Y eventualmente la SAFI y la PAFI son dos índices de oxigenación que cada vez más tienen relevancia en el manejo de pacientes en el escenario práctico y cómo esto puede eventualmente cambiar en altura.
Del problema clínico quisiera hacer dos reflexiones. La primera es que hay 500 millones de seres humanos que viven a más de 1.500 metros. Entre ellos quienes estamos en Bogotá, quienes están en Perú, quienes están en Bolivia y en algunas zonas de México y en algunas zonas del continente, sobre todo por el territorio andino. Y si ustedes ven este mapa, es una evaluación global y de la estimación de la población que se encuentra a nivel global a una altitud mayor a 1.500 metros. Fíjense ustedes cómo más de 1.500 metros, entre 1.500 y 2.500 metros, se encuentra una población significativa que se encuentra principalmente en Norteamérica, principalmente en Asia, ¿cierto? En algunas zonas de África, principalmente. Por eso aquí aparecen la población a más de 1.500 metros en el quinto, sexto lugar Colombia, pero si vamos ascendiendo a más de 2.500 y a más de 3.500 metros, fíjense que Colombia asciende al segundo lugar, al tercer lugar después de China y Etiopía. Eh, Además están los colegas de Perú, Bolivia, México, Ecuador, que compartimos el interés. Por eso la reflexión que hacía inicialmente de quién en el mundo está interesado en hablar de altitud si no somos nosotros. Por eso crear cadenas, crear redes de investigación es relevante en nuestro continente. Más de 3.500 metros, por supuesto, están las áreas de Perú y Bolivia, seguidas por Ecuador. Ya Colombia no tiene áreas tan altas donde exista población que habite. Entonces, digamos, la primera reflexión sería esa, que quienes investigamos o quienes queremos tener conocimiento alrededor del tema, estamos a más de 1.500 metros y somos del territorio andino. Y por otro lado, de esta evaluación, del cálculo que se hace de la presión barométrica usando un modelo estándar y un modelo ajustado por presión atmosférica, da como resultado que entre 2.000 metros y 3.500 metros el comportamiento de la presión inspiratoria de oxígeno, recuerden que la presión inspiratoria de oxígeno es la presión que se encuentra a nivel alveolar, ¿cierto? Y de ella se deriva la diferencia alveolo-arterial. Para que exista presión inspiratoria, pues por supuesto se ve influenciada por la presión barométrica y por la presión de vapor de agua, además de las constantes correspondientes. Fíjense ustedes cómo la presión inspiratoria de oxígeno desciende de forma significativa a más de 2.000 metros. Bogotá se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, sería una zona intermedia en este rango entre 70 de presión inspiratoria de oxígeno y 69, inclusive menos 60 de presión inspiratoria de oxígeno. Así que allí se encuentra un número de habitantes, fíjense aquí está el número de habitantes o de población en millones de habitantes que se encuentran en ese rango de habitabilidad. Por supuesto, la oxigenación, los índices de oxigenación son la piedra angular para definir en este caso este síndrome, el síndrome de distrés respiratorio. Y allí aparecen en la evolución de la definición variables que no solamente tienen que ver con la presión alveolar de oxígeno, sino la saturación arterial de oxígeno como variable para poder definir, y esta es la definición propuesta por Kigali, y más recientemente la definición propuesta en el último año por el grupo del doctor Matai, donde además de ventilar los pacientes con índices de oxigenación, tenemos pacientes con cánula de alto flujo y eventualmente con ventilación mecánica no invasiva, con la definición de distrés respiratorio, y aparecen los índices de oxigenación nuevamente como variables a tener en cuenta y ser determinantes para poder establecer que un paciente cursa con una disfunción pulmonar severa y distrés respiratorio. En este orden de ideas, pues y los índices de oxigenación son relevantes. Sabemos que el distrés respiratorio es una condición potencialmente fatal y en la medida en que, este es el estudio LongSafe, que todos conocemos, en la medida en que existe disfunción en la oxigenación, es decir, menor PAFI, menor a 100, por ejemplo, en el CRA grave, existe una mortalidad significativamente más alta, y esto lo definen en este estudio, donde ustedes se dan cuenta que cercano al 50% de los pacientes fallecen
si tienen un SDRA con PAFI menor a 100. ¿Esto aplica de la misma forma a todos los pacientes? Esa es una pregunta que eventualmente estamos intentando resolver a través de los fenotipos. Y la fenotipificación tiene un componente fisiológico, un componente clínico y un componente biológico. Por supuesto, desde el punto de vista fisiológico, intentamos establecer subgrupos de pacientes que tengan un fenotipo a través de la oxigenación. Un fenotipo más severo, PAFI menor a 100, por ejemplo, tiene una condición que define una mortalidad mayor. Y en ese orden de ideas, pues esa sería la primera aproximación de fenotipificación en la función de oxigenación y en la evaluación de los índices como la PAFI. Por supuesto, existen otras variables que han sido utilizadas como el espacio muerto, la presión de conducción desde el punto de vista fisiológico para definir una condición más severa o grave que permitan establecer intervenciones tempranas o diferenciales a esos pacientes con una condición de presentación clínica más severa. Y en trabajos como este o en análisis como este que hace el grupo de Caroline Calfi, que todos conocemos de los fenotipos y la evaluación a través de fenotipos, la oxigenación, la presencia de hipoxemia, pues define un grupo de pacientes que parecen tener un comportamiento diferente desde el punto de vista de pronóstico y eventualmente de tratamiento y eventualmente de respuestas a las intervenciones. La compleja interacción entre los fenotipos puede llevar a que existan diferentes dominios y por eso aquí aparecen dominios que tienen que ver con etiología del distrés, cambios biológicos del distrés y cambios fisiológicos de los pacientes con SDRA, que van desde la morfología, el drive respiratorio, los cambios mecánicos y la hipoxemia. Y en ese orden de ideas, intervenciones como el PIB, el reclutamiento, eventualmente prono, son evaluados a través de los índices de oxigenación. Por eso es relevante evaluar esos rasgos potencialmente tratables que nos permiten establecer fenotipos y evidencia a través de esas intervenciones. Por otro lado, la hipoxemia a través de la PAFI nos ha permitido tener variables de intervención como prono, por ejemplo. El estudio PROCEBA, como todos conocemos, tiene intervenciones que parecen beneficiar a los pacientes con SDRA cuando, por ejemplo, la PAFI es menor a 150. Y la intervención es evaluada en respuesta a la oxigenación y eventualmente al espacio muerto. Además de ajustes como el PIB, con la tabla FE2-PIB, también van encaminados a establecer la respuesta a través de la oxigenación, reclutamiento u otras intervenciones como la titulación de el driving pressure. También han evaluado la oxigenación como índices que nos permiten establecer a través de ese fenotipo una intervención específica. Y la intervención de severidad en cuanto a la hipoxemia nos permite establecer una probabilidad de mayor riesgo de peores desenlaces, en este caso muerte en los pacientes. ¿Cómo los pacientes en altura cuentan con adaptaciones de condiciones de hipoxemia? Me parece que este es el punto relevante, ya lo nombraba el doctor Merino, acerca de cómo se adaptan los pacientes a gran altitud. Por supuesto, la adaptación depende de los cambios que han ocurrido a lo largo de varias generaciones. De allí la diferencia entre adaptación y aclimatización o climatización, porque la adaptación ocurre a través de generaciones a esos ambientes hipóxicos, hipováricos, que aumentan la resistencia a esa hipoxia hipovárica de manera crónica. Y en esta publicación que todos conocemos del New England Journal of Medicine del año 2017, se evalúa cómo el comportamiento de poblaciones, por ejemplo, las que se encuentran en el Alto, en Bolivia, a más de 4.000 metros, 4.150, hay más de 1 millón de habitantes allá. Por eso, seguramente, el grupo de la selección de Bolivia lleva a todas las selecciones a ese sitio, porque fíjense ustedes que la altitud le permite a este grupo adaptado someter a un grupo que está apenas aclimatándose a esa condición hipovárica severa. Por supuesto, la evaluación de esa alteración o este cambio eh, es útil en pacientes con enfermedades hipóxicas, como pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, isquemia cardíaca, y por supuesto en SDRA, que finalmente es la condición más severa en disfunción pulmonar aguda.
La adaptación de la vida a grandes altitudes provoca cambios fisiológicos, entre ellos las modificaciones en los volúmenes pulmonares, en la circulación pulmonar y en la composición sanguínea. Y en este escenario hay características particulares de la población andina. Se supone que el impacto de esos cambios es relevante y actualmente se desconoce si esto realmente impacta de forma significativa, y ahí en ese escenario queremos cada vez profundizar más, porque existen variables que tienen que ver con los factores inducidos por hipoxia hipovárica, que generan cambios genéticos que finalmente van a dar a la adaptación generacional, entre ellas los cambios metabólicos, los cambios en la producción energética, en la angiogénesis, en la circulación pulmonar, en el metabolismo del óxido nítrico, por ejemplo, en la eritropoyesis, en los cambios en el control de la ventilación, el desarrollo del daño o el cambio epitelial en la vía aérea, el compromiso vascular que lleva a a lesión pulmonar, y por supuesto a factores de crecimiento que podrían estar relacionados con cambios particulares en isquemia, en neoplasias. Algo bien particular, y es que no parece tener el mismo comportamiento de adaptación fisiológica el grupo andino, el grupo tibetano y el grupo de Etiopía. Y en esta publicación muy interesante hacen una evaluación bastante importante acerca de cómo los andinos, por ejemplo, tienen una elevada concentración de hemoglobina, una saturación de oxígeno más alta, una respuesta clásica de eritrocitos y adaptación para compensar esa hipoxia, y mayor riesgo de hipoxia tisular debido a una viscosidad sanguínea mayor. A diferencia del grupo asiático, en el Tíbet, donde concentración de hemoglobina no es tan alta, allí la eritropoyesis no es el mecanismo por el cual se genera ese cambio de adaptación fisiológico, pero sí parece ser una saturación de oxígeno más baja y una elevada ventilación y síntesis de óxido nítrico. Parece que la adaptación en este grupo poblacional tiene un comportamiento diferencial Tíbet a los Andes. Y es bastante interesante porque esto ha llevado quizás a dos rutas de adaptación funcional diferentes en el Tíbet y en la región andina a altas altitudes. Fíjense ustedes cómo la presión inspirada de oxígeno, también lo vemos ahora, va cambiando a nivel del mar y en altitud, por ejemplo, más de 4.000 metros. Y aquí vemos cómo el comportamiento de la saturación arterial de oxígeno y el comportamiento del contenido arterial de oxígeno se hace diferente en pacientes andinos y en pacientes en el Tíbet. Y fíjense ustedes cómo la media se encuentra a nivel del mar. Así que parecen existir dos rutas funcionales de adaptación diferentes en el área andina y en el área tibetana, donde existen una evidencia de selección natural, seguramente relacionada con este efecto, unas rutas divergentes con el mismo objetivo, finalmente mejorar y responder a una hipoxia crónica, lo que lleva a que existan o la necesidad de llevar a cabo estudios genéticos. Lo que sabemos es que los Sherpas, por ejemplo, adaptan a la capacidad de ejercicio con menos hipertensión pulmonar, por ejemplo, menos respuesta ventilatoria y una alta difusión, una capacidad de difusión mayor de oxígeno. Por eso hicimos esta publicación en conjunto con nuestros colegas Manuel Gibajá y bueno, aquí está José Antonio Virjuez y muchos de los colegas que están interesados en conocer altura y poder hablar del tema. Quisimos hablar sobre cuál es el efecto de altitud sobre el nivel del mar en pacientes adaptados que presentan insuficiencia respiratoria aguda y requieren ventilación mecánica. La hipótesis era que, dado que no se demostraba que esos pacientes vivían a grandes altitudes sobre el nivel del mar, se presentase diferencias en el comportamiento con respecto a quienes viven al nivel del mar en el resultado de insuficiencia respiratoria aguda que requieren ventilación mecánica. La idea era poder establecer qué sucede con este grupo de pacientes y si existe una diferencia significativa a aquellos que están ventilados a nivel del mar o quienes están por encima de 1.500 metros. Hicimos inicialmente una revisión sistemática de la literatura y por supuesto no hay estudios que respondieran a la pregunta inicial. Se incluyeron 42 unidades de cuidado intensivo registradas en ese estudio, 31 unidades finalmente de 7 países.
con la participación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y España, donde se incluyeron 300 pacientes con registro de 280 de ellos. Es el comportamiento de las poblaciones entre 2.000 y 3.600 metros. Casi la mitad de los pacientes estuvieron a esa altitud, pero por supuesto menos pacientes a más de 3.600 metros. Este es el comportamiento de la comorbilidad en los pacientes incluidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica como lo más frecuente, y variables desde el punto de vista de la función pulmonar y variables desde el punto de vista de química sanguínea. Aquí vemos como el nivel, por encima del nivel del mar, menos de 1.500, entre 1.500 y 2.500, llegando a más de 3.600 metros, los índices de oxigenación, por supuesto, se ven comprometidos y de forma significativa. Existe una diferencia significativa, a pesar que no existen diferencias en las características de los pacientes. Fíjense ustedes que entre sobrevivientes y mortalidad no hubo diferencias significativas en el comportamiento de la PAFI, en este caso, tuvo una disminución significativa por encima de 3.600 metros. Después tuvimos pacientes con PAFI de 56 y PAFI de 160 en la dispersión de los datos, con un promedio de 80 de PAFI, ajustado con un valor de 49, ajustado por supuesto por variables como PIB y FIO2. Sin embargo, lo característico, lo interesante de esta publicación es que el comportamiento de la mortalidad en aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica con PAFIs cercanas a 50, por encima de 3.600 metros, no tuvo cambios significativos o incremento de la mortalidad de esos pacientes. ¿Sí? Por eso la primera pregunta que yo les hacía es que hicieran remembranza de cuántos pacientes extubamos en Bogotá, o más de 3.000 a 2.600 metros, con PAFIs por debajo de 200. Porque eventualmente nos hemos enfrentado a eso. Que si bien lo que sabemos de las condiciones de severidad se discrimina a través de la PAFI, para pacientes por encima de 3.600 metros, eventualmente la mortalidad no se incrementa con PAFIs por cercanas a 50. Y este hallazgo pues, es relevante en términos de poder establecer que existe un comportamiento diferencial en la altura. Fíjense, el comportamiento de la curva Kaplan-Meier de sobrevida no tuvo diferencias en las poblaciones de 1.500 hasta 3.500 metros. Y en esta reflexión que hacen al lugar muy bien los colegas Amílcar Tinoco, Ávila, Adrián y Daniel Molano, acerca del comportamiento del sistema respiratorio, si realmente consideramos hacer una aproximación diferencial en altura. Y en ese orden de ideas, fíjense ustedes como la PAFI, por encima de 3.600 metros, lo normal no serán 300. Tendrán que ser diferentes los rangos de oxigenación, en este caso de normalidad, para pacientes que tengan un valor por encima de altura, por encima de 1.500 metros. En cuanto a los índices de oxigenación, ya dijimos que la PAFI tiene un comportamiento diferencial, pero eventualmente estamos cada vez más utilizando la SAFI como una variable de evaluación de oxigenación, y en trabajos como este de Chen, publicado en CHEST ya hace casi una década, se evaluaba el comportamiento de los pacientes con distrés respiratorio y nos decían cómo era similar el comportamiento de discriminar pacientes con SRA grave, moderado o leve. Y fíjense ustedes cómo las características de esos pacientes y sus resultados clínicos fueron similares diagnosticados en la relación de PAFI y en relación con la SAFI. En la relación con la SAFI se considera una herramienta útil para evaluar la hipoxemia en el diagnóstico de SDRA. Fíjense ustedes el comportamiento de la oxigenación en el serial de moderación en ese grupo de pacientes. Y posteriormente Brown publica de una cohorte del estudio PETAL la imputación, o sea, la correlación, el reemplazo de la PAFI con la SAFI con métodos, en este caso el método no lineal, en pacientes que eran ventilados en la unidad de cuidado intensivo. Un estudio prospectivo
en el cual se hace una evaluación para poder establecer los valores de PAFI eh, intercalados con los valores de SAFI. En el modelo no lineal y en el modelo lineal, digamos que la diferencia entre un modelo lineal y no lineal, así rápidamente, es considerar en el lineal que existe una correlación 1 a 1 en las variables evaluadas y como sabemos, eventualmente en la oxigenación puede tener un comportamiento en esa itálica con diferencias en los extremos y por eso se considera no lineal y en los modelos que se hacen de imputación se utilizan esos dos métodos estadísticos para poder estimar el comportamiento al hacerlo de forma lineal o no lineal. Y por supuesto, los índices de oxigenación tienen una evaluación cada vez más vigente en poder establecer la severidad en los pacientes con SDRA, ¿no? Y en esta publicación, ya de algunos años de Annals of Intensive Care, se hace una correlación en diferentes niveles de PIB para poder establecer cómo se discrimina la severidad con PAFI, con SAFI y con variables relacionadas con la condición mecánica y la condición hemodinámica de los pacientes con una muy buena correlación para poder establecer la severidad, la mortalidad y los días de ventilación mecánica. En cuanto a altitud, existen publicaciones del grupo chino, en este caso de varias poblaciones por encima de 1.800 metros. Se incluyeron grupos de pacientes en 1.800, 2.000 metros y 3.200 metros que requirieron ventilación mecánica en distrés respiratorio, con SAFIs en el rango de mayor severidad entre 150 y 250, tuvieron PAFIs entre 100 y 200, con áreas bajo la curva que permitían discriminar de forma adecuada los pacientes en cuanto a su severidad con los índices de SAFI y de PAFI. Lo cual hace que a diferentes niveles de altitud en esta publicación tuvieran una muy buena correlación los índices tanto de SAFI como de PAFI. Y hace ya más o menos unos 5 años evaluamos la correlación y la validación a través de métodos de imputación de PAFI y de SAFI en pacientes que requirieron ventilación mecánica a más de 2.600 metros. Es una publicación de medicina intensiva en el cual utilizamos el método lineal, el método no lineal, para poder establecer la correlación y la imputación entre la SAFI y la PAFI. Estas son las áreas bajo la curva de los métodos utilizados, por encima del 80% para la mayoría de las variables, y quizás la tabla más interesante es la curva roja. Se podía evaluar, fíjense ustedes cómo la SAFI en estos rangos tenía en el método no lineal una correlación adecuada. Para una PAFI, por ejemplo, de entre 129 y 149, teníamos una SAFI entre 200 y 249. Para cerrar y poder abrir la discusión, si existen preguntas, finalmente para agradecer al comité y a quienes están en esta reunión, de la insuficiencia respiratoria en altura, tenemos mucho por hacer. Los índices de oxigenación y su efecto de adaptación debemos describirlo. De la población andina debemos hacerlo nosotros. De la SAFI y la PAFI se ha demostrado que tiene una correlación suficiente para ser intercambiables, lo cual implica que en pacientes que requieran ventilación mecánica podríamos aproximarnos a la severidad de la disfunción en la oxigenación a través de estos métodos y estos índices. El uso en relación con la SAFI facilita el diagnóstico, por supuesto, y el tratamiento temprano del distrés. Se cuenta con información de la correlación en altura a más de 2.600, pero tendremos que hablar con nuestros colegas de Bolivia y Perú para hablar más allá de esa altitud. Y en alturas, los valores de SAFI y PAFI han sido evaluados, y a pesar de que los valores bajos a mayor altitud, no hay una asociación demostrada con incremento de la mortalidad, como lo dijimos inicialmente. Muchísimas gracias y quedo atento a preguntas y abrir la discusión. Daniel, muchas gracias. Doctor Garay, muchas gracias. Una excelente conferencia. Se me olvidaba decir que el doctor Garay va a ser nuestro próximo presidente de la sociedad en el mes de mayo del próximo año. Gracias. Tomó posesión del cargo, entonces qué interesante que haya una apertura a estos temas que en realidad pues son de la práctica diaria. Y digamos, para comenzar a debatir un poco,
me han enviado un par de preguntas. Una es para el doctor Garay en principio y es si estos cambios eh, sugeridos de objetivos de oxigenación o de monitorización de la oxigenación, digamos, tendrían una relevancia en cambios en la práctica diaria clínica de las estrategias ventilatorias. Digamos, usar estrategias de ventilación protectiva diferentes, ajustadas a esos parámetros, o estrategias de medición, por ejemplo, de marcadores inflamatorios ajustadas a estrategias de ventilación. ¿Qué nos podrías decir de esto? Vale, creo que sí, Daniel, gracias. Yo creo que existen, digamos, la mecánica prevalece sobre la oxigenación como mecánica en el sistema respiratorio. Sabemos que la lesión pulmonar inducida por el ventilador o por lo que titulamos el ventilador se deriva de la lesión de origen mecánico y por supuesto variables como la presión de conducción o evitar sobredistensión o colapso, evaluar la deformabilidad del parénquima pulmonar, nos permite tomar decisiones en términos de la mecánica pulmonar. La oxigenación es una variable que, si bien define el sistema respiratorio, por el momento se ha ido como relegando un poco en términos de establecer una estrategia ventilatoria basada en la oxigenación. Y de hecho, seguramente hacia allá iremos también nosotros, inclusive en altura. Ahora, cuando dijimos que pronamos los pacientes, por ejemplo, pronamos pacientes eventualmente en altura de manera muy tardía porque para nosotros llegar a tener PAFIs por debajo de 150, teníamos pacientes muy severos y eventualmente tendremos que utilizar puntos de corte mucho más tempranos para poder tomar decisiones en términos de estrategias ventilatorias o estrategias no ventilatorias en distrés respiratorio. Desde mi punto de vista, aún no tenemos un consenso definido para poder establecer intervenciones diferenciales en altura, pero sí debemos hacerlo. Desde mi punto de vista sí deberíamos hacerlo y creo que hacia allá vamos desde nuestra asociación en poder tener un consenso de distrés respiratorio donde tengamos decisiones particulares en pacientes por encima de 1500 metros, como lo vimos en las publicaciones previamente. Muchas gracias, Manuel. Y para Alfredo, digamos algo similar. Ya vimos que el lactato pues, es un biomarcador. Los biomarcadores han tenido discusión durante muchos años porque se ha tratado de interpretar como el santo grial de la medicina. Tener una molécula o la medición de una molécula que me determina a mí el pronóstico, el diagnóstico, la posibilidad de tener una mayor o menor sobrevida. En tus investigaciones, ¿qué otros marcadores, aparte del lactato que ya nos mencionaste, y ese interesante punto de la adaptabilidad a la depuración posiblemente más rápida, has visto en pacientes de altitud asociados a la hipoxemia, por ejemplo? Uno de los marcadores interesantes que hemos podido ver es el uso de la hepcidina como uno de los marcadores también proinflamatorios. La proteína se reactiva dentro de lo que vale en las UCIs que tienen, ¿no? Es el manejo dentro de la UCI de bajos recursos. También es interesante observarlo. El DHL también es uno de los marcadores interesantes que nosotros también podríamos ir observando y sobre todo ver que son parámetros dinámicos. La UCI es muy dinámica y un biomarcador y todavía, sobre todo el lactato, que puede estar elevado y puede ser originado de otros tipos de condiciones, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen cetoacidosis diabética o pacientes que tienen otro tipo de patologías o hasta los mismos medicamentos pueden generarte elevación del lactato. Entender que es evaluar sobre todo las tendencias, ¿no? Y ver que un biomarcador, o sea, algo en medicina, nunca algo es totalmente bueno, ¿no? Entonces,
siempre es mucho a la interpretación de lo que nosotros podamos tener, sí entender que el nativo de altitud puede tener cambios en relación a la depuración del lactato. Por eso una de las cosas es cuando el lactato ya es mayor a 2 hay que tener un poco cuidado de este tipo de pacientes y sobre todo ver que mis maniobras de reanimación del paciente crítico pueda mejorar la condición actual del paciente. Y justo a eso iba y quería preguntarle yo también al doctor Garay, aprovechando que está acá. Y tiene que ver mucho con el tema de la pregunta que hace Sol Romero, es que muchas veces nos fijamos los parámetros ventilatorios en relación a los gases arteriales, ¿no? Teniendo en cuenta que el nativo de altitud tiene unas características distintas, tanto de PO2, de PCO2, de bicarbonato. ¿Qué otros parámetros podríamos nosotros evaluar, ¿no? Porque a veces pensamos, ah, no, este paciente, el lactato está elevado porque, ¿no? Tiene alteración a nivel de gases arteriales y que yo tengo que controlar el ventilador porque mientras más oxígeno, mejor le llega y mejor va a ser mi paciente. Entonces, ¿qué otros parámetros nosotros podríamos tener dentro de los pacientes que manejamos en altitud para nosotros poder llevar a mejores condiciones? Sí, yo creo que en la altitud pues ya hemos hablado un poco sobre la utilidad de la SAFI. Yo creo que la SAFI cada vez va a tomar más valor y digamos que los parámetros de el estado ácido base de los pacientes podría ser también tenido en cuenta para poder establecer intervenciones diferenciales. Por supuesto, el comportamiento de la oxigenación es lo que más nos llama la atención en los gases, ¿no? Y por supuesto la toma de decisiones en ventilación mecánica se basa en la PAFI. Pero por supuesto debemos tener en cuenta la oxigenación, no solamente con el punto de corte que tenemos en los consensos internacionales, sino en los consensos locales para nosotros. Mm, había una pregunta ahí en el chat acerca de si la máquina de gas se debe ajustar la máquina a la altitud. Si ustedes recuerdan, en la tabla de la definición de Berlín, de SDRA, allá abajo dice que hay que ajustar a la altura el índice de PAFI. Sin embargo, eso no es totalmente cierto, porque a niveles por encima de 2.000 metros, de 3.000 metros y niveles por encima de 4.000 metros, esa ecuación no parece ser suficiente para poder ajustar los parámetros de oxigenación. Entonces sí hay que hacer un ajuste de nuestras definiciones en altitud, independiente que tengamos valores de oxigenación definidos en ámbitos a nivel del mar. Exacto, eso, digamos que esa pregunta es importante porque Para la casa. tendemos a usar fórmulas para ajustar los valores, pero yo creo que, Y yo vivo solita. perdón, digamos que quería comentar que en esa pregunta, ajustar la máquina o ajustar los valores de los gases por fórmulas, se tiende a hacer mucho, pero yo creo que lo relevante es validar parámetros o validar en población de altitud lo que hemos hecho, desenlaces, comportamiento clínico, más que usar una fórmula simplemente para ajustar un valor. Nos pasó mucho en el COVID con los índices. Nosotros hicimos validación del índice de ROX, porque era una variable que se usó o se hizo a nivel del mar y que tenía una condición de oxigenación o de saturación de oxígeno y de frecuencia respiratoria que en realidad no estaba validada en la altitud. Y nosotros veíamos que nuestros pacientes tenían unos puntos de corte diferentes. Entonces, estos estudios que se han hecho y estas publicaciones de no de dejar todo como usemos una fórmula, ajustemos una fórmula, sino validemos el resultado del manejo de los pacientes, el pronóstico, el desenlace fuerte ya en población nuestra, creo que da mucha más relevancia a los datos que podemos usar para definir, ajustar puntos de corte,
terapias antiinflamatorias, protocolos de ventilación protectiva, si tiene algún cambio o no en nuestra población. Tenemos otra pregunta para el doctor Garay. Digamos, dice que teniendo en cuenta la similitud de SAFI, conociendo el estado ácido básico por gasometría venosa, ¿cree usted que sea beneficioso disminuir la toma rutinaria de gases arteriales, Sí, disminuir costos, lesiones, etcétera? claro. De hecho, yo creo que la pandemia nos llevó a eso, a tomar la decisión de hacer gases arteriales en el paciente que realmente teníamos una duda razonable, ¿cierto? La disminución del rutinaria de gases arteriales pues lleva, por supuesto, a menor punción a los pacientes, menor riesgo de lesiones y de mm, mm, llevar a cabo eventos adversos asociados a las punciones. Disminución de costos. Las pruebas de gases arteriales son en algunos escenarios costosos, requieren una evaluación mucho más compleja y de los riesgos, ¿no? De la punción arterial, coagulopatía y otros riesgos que pueden ser mayores como las infecciones. Tener acceso a la saturación de oxígeno y que la saturación de oxígeno esté en un rango de aceptabilidad para poder ser interpretada me parece importante. ¿Dónde no es útil la saturación de oxígeno? ¿Dónde no es útil? Pues en pacientes que tengan muy mala perfusión de sus lechos vasculares, donde eventualmente existan limitaciones para la toma en las extremidades. Eventualmente, cuando existe aumento de las bilirrubinas, se asoció a una alteración en la captación de la saturación de oxígeno. En pacientes donde existan limitaciones funcionales en las extremidades. Bueno, hay algunas limitaciones, por supuesto, pero en general en la UCI puede ser una variable para evitar tomar tantos gases como lo hacemos habitualmente. Interesante, Manuel. Bueno, creo que ya no hay más preguntas en el chat. Una consulta, y eso básicamente Sí, es interesante. Dentro de los gases, el análisis de la P50 o del shunt dentro de los gases arteriales, considera que es interesante para ver el comportamiento que tiene el paciente en el caso de no tener pues, un ventilador con impedancia, para ver cómo se está comportando la mecánica de fluidos dentro de este tipo de pacientes, entendiendo que el paciente nativo de altitud puede presentar en muchas ocasiones vasoconstricción hipóxica generalizada. Mm. Sí, los mecanismos de respuesta a la hipoxemia, eh, por supuesto, pueden llevar por ejemplo, en neumonía, a redistribución del flujo a áreas mejor ventiladas, ¿cierto? Y los mecanismos de vasoconstricción hipóxica son una forma de defensa del parénquima y en este caso de la vasculatura pulmonar para optimizar áreas mejor ventiladas, ahora mejor perfundidas. Evaluar el shunt en pacientes con distrés respiratorio puede ser un complemento eventualmente cuando uno piensa que existe agua extravascular pulmonar como mecanismo de, por ejemplo, en disfunción cardíaca que lleva a aumento de las opacidades y a trastorno en la oxigenación. En este caso el shunt. Y P50, eventualmente en algunos pacientes, puede complementar los índices de PAFI o de SAFI. Pero digamos que lo que gobernaría la toma de decisiones sería la oxigenación, los índices como SAFI y PAFI, complementados con shunt o con P50. muchas gracias, Manuel. Bueno, pues creo que quedamos muy contentos con la información, la evidencia, la invitación a conocer este tema.